Antes de comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Y si te dijera que la maldición del faraón pudo ser algo más que un mito antiguo? ¿Sabías que si te suscribes a este canal no te perderás ningún documental interesante como este? Respondiéndote a la primera pregunta, déjame contarte que hay historias que parecen no morir jamás. Historias que cruzan el tiempo, los imperios y las certezas científicas para recordarnos que, por muy modernos que creamos ser, todavía nos estremecen los mismos temores que a nuestros antepasados. Y pocas leyendas lo demuestran tan bien como la maldición de los faraones. Todo comenzó, oficialmente, un día de noviembre de 1922. Egipto aún era una colonia británica. El desierto de Luxor ardía bajo el sol, y en el Valle de los Reyes, un arqueólogo obstinado llamado Howard Carter llevaba casi 6 años excavando sin éxito. Su benefactor, el conde de Carnarvon, estaba a punto de rendirse. Había invertido una fortuna persiguiendo un sueño que todos consideraban agotado: encontrar una tumba intacta de un faraón. Pero aquel otoño algo cambió. En una esquina olvidada del valle, uno de los obreros encontró un escalón tallado en piedra. Carter ordenó limpiar la arena y poco a poco aparecía una escalinata que descendía hacia el corazón de la tierra. Cuando llegó al último peldaño, encontró una puerta sellada con los símbolos de la realeza egipcia. «Parece intacta», escribió en su diario. Pidió permiso a Carnarvon para abrirla, y días después, cuando retiró el sello y miró a través de un pequeño agujero con una vela, pronunció una frase que pasaría a la historia: «Veo cosas maravillosas». Lo que Carter había descubierto era la tumba de Tutankamón, el joven faraón que murió con apenas 18 años y que reinó hace más de 3 milenios. En su interior había cofres de oro, carros de guerra, estatuas, joyas, armas y un sarcófago intacto. El hallazgo fue tan colosal que de inmediato el mundo entero volvió su mirada hacia Egipto. La prensa lo llamó el descubrimiento del siglo. Las fotografías recorrieron los periódicos del planeta. El mito del antiguo Egipto, con sus dioses y sus maldiciones, volvió a despertar la imaginación colectiva. Pero junto con la fascinación comenzó algo más oscuro. El 5 de abril de 1923, apenas unos meses después de la apertura de la tumba, el conde de Carnarvon murió en El Cairo. La causa oficial, una picadura de mosquito infectada. Pero las coincidencias alimentaron el misterio. En el momento exacto de su muerte, decían los testigos, todas las luces del hotel donde se hospedaba se apagaron, y en su mansión en Inglaterra, el perro de la familia aulló y cayó muerto sin explicación. Los periódicos olieron sangre. «La maldición del faraón mata de nuevo», titulaban en letras enormes. Los reporteros hablaban de jeroglíficos con advertencias grabadas en las paredes, de sacerdotes que habían conjurado al espíritu del rey niño, de una venganza que cruzaba los siglos. En poco tiempo, cualquier muerte o accidente relacionado con la expedición se atribuía a la maldición. Un radiotelegrafista que participó en el envío de los objetos al museo murió súbitamente. Un secretario de Carter se suicidó. Un visitante fue alcanzado por un rayo, otro por una enfermedad misteriosa. La lista crecía y el mito se consolidaba. Tú puedes imaginar el clima de aquella época. Era el inicio de los años 20, la prensa sensacionalista competía por vender historias extraordinarias, y Egipto, con su aura de misterio, ofrecía el escenario perfecto. Para el público occidental, la idea de que los antiguos dioses castigaran a los profanadores encajaba con una mezcla de miedo, romanticismo y culpa colonial. Pero Carter, el hombre que lo había comenzado todo, no creía en maldiciones. Él vivió 20 años más después de abrir la tumba. Sin embargo, el rumor era más fuerte que la realidad. En cada tertulia londinense, en cada café de París, se hablaba de la sombra de Tutankamón. El mito de la maldición se volvió global. Hollywood lo transformó en películas, los espiritistas organizaron sesiones para comunicarse con el joven faraón, y hasta Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, declaró públicamente que fuerzas sobrenaturales habían intervenido. El arqueólogo pasó de héroe a sospechoso. Había quienes creían que había violado un tabú milenario, otros que había sido víctima de un complot político. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de ese relato de venganza divina, podía esconderse algo más tangible. Y más inquietante. Porque algunos científicos modernos creen que la maldición no fue una invención del miedo, sino una reacción biológica perfectamente real.
que dentro de la tumba, sellada durante más de 3000 años, se acumulaban hongos y bacterias capaces de causar enfermedades letales al contacto. Lo cierto es que cuando Carter y su equipo abrieron la cámara funeraria, no usaban mascarillas, ni guantes, ni ningún tipo de protección. Respiraron el aire encerrado de siglos, manipularon objetos cubiertos de polvo orgánico y moho. Y aunque la medicina de la época no podía detectarlo, es posible que aquel ambiente fuese un laboratorio natural de patógenos desconocidos. Pero antes de llegar a esa explicación, es necesario entender cómo el miedo se convirtió en el protagonista invisible de toda esta historia. El Egipto de los años 20 era un país partido entre el pasado y el futuro. Por un lado, la tradición milenaria, por otro, la modernidad colonial británica. Las excavaciones arqueológicas se habían convertido en un símbolo de prestigio político. Cada hallazgo era también una afirmación de poder. Cuando la tumba de Tutankamón apareció, no fue solo un triunfo científico, fue un golpe de propaganda. El Imperio Británico se presentaba como el guardián del conocimiento antiguo, mientras los egipcios, aún sin independencia total, veían cómo los tesoros de sus antepasados salían del país en cajas selladas rumbo a Londres. Esa tensión social alimentó la idea de una maldición. Para muchos egipcios, las muertes de los extranjeros no eran castigo divino, sino justicia simbólica. Y para los occidentales, el mito servía como excusa para cubrir una culpa incómoda. Así, mientras los arqueólogos catalogaban cada pieza y los periodistas escribían sobre tumbas encantadas, una corriente más profundo se movía bajo la superficie. El enfrentamiento entre el respeto a lo sagrado y la obsesión moderna por poseer el pasado. Cada vez que se abría un sarcófago, el mundo temblaba entre la fascinación y el miedo. El mito creció como una tormenta. Cada nueva muerte, cada accidente, era presentada como una prueba irrefutable de que el joven faraón había despertado. Los periódicos británicos publicaban titulares como «El espectro de Tutankamón reclama otra víctima», y el público devoraba cada palabra. La lista de infortunios parecía interminable. El doctor que radiografió la momia sufrió un colapso repentino. Un miembro del equipo arqueológico murió de una enfermedad pulmonar extraña. Otro cayó enfermo tras visitar la tumba y nunca volvió a recuperarse. Cada uno de esos nombres era un ladrillo más en el templo del miedo. Tú imagina lo que significaba vivir en aquella época. La ciencia moderna aún estaba en pañales y Egipto era un escenario exótico donde lo racional se mezclaba con lo mágico. La idea de que un rey antiguo pudiera vengarse desde la muerte tenía una fuerza irresistible. Carter se mantuvo firme, negaba la maldición en cada entrevista, pero la prensa no quería razones, quería misterio. Los medios, como siempre, comprendieron que el miedo vende más que la verdad. La palabra maldición se repitió tantas veces que acabó adquiriendo vida propia. En Londres, la alta sociedad organizaba cenas temáticas donde se servía vino en copas con jeroglíficos y se contrataban médiums para proteger a los invitados. En Nueva York, los teatros exhibían espectáculos de magia inspirados en el hallazgo. Hasta los grandes almacenes comenzaron a vender amuletos antimaldición. El marketing del miedo había nacido mucho antes de Internet. Pero más allá del espectáculo, algo fascinaba a todos: la coincidencia. ¿Por qué tantos vinculados a la tumba morían tan pronto? ¿Por qué Carter, el principal protagonista, parecía ser el único inmune? Algunos decían que el arqueólogo había recibido la bendición del faraón, otros que la maldición necesitaba un líder vivo para extenderse. Los más escépticos hablaban de casualidad, de enfermedades tropicales, de estrés. Años después, los médicos estudiarían los síntomas de las víctimas: fiebres altas, infecciones respiratorias, inflamaciones. Algunos historiadores modernos creen que lo que mató a Carnarvon y a los demás no fue una maldición, sino el aire encerrado durante siglos. Dentro de las tumbas, las condiciones son extremas: oscuridad, humedad, materia orgánica en descomposición. Hongos microscópicos como Aspergillus flavus o Penicillium pueden liberar toxinas capaces de dañar los pulmones o el sistema inmunológico. Un simple rasguño o una picadura podía ser mortal en una época sin antibióticos eficaces. Aún así, el mito fue más fuerte que cualquier análisis. Las revistas de la época publicaban ilustraciones dramáticas: momias con brazos extendidos, jeroglíficos ardiendo, sacerdotes lanzando conjuros.
En la radio se contaban historias de ataúdes que se abrían solos o de sombras que recorrían los pasillos del Museo Británico. Y mientras tanto, Carter continuaba con su trabajo meticuloso, catalogando objetos y escribiendo informes. A veces parecía ajeno al caos mediático. Pero en su diario, en una entrada poco conocida, dejó una frase ambigua. He visto muchas cosas que la ciencia aún no puede explicar. No todo lo que se despierta en la oscuridad pertenece al pasado. ¿Era simple poesía o una admisión velada de que había sentido algo en aquella tumba? Nunca lo sabremos. Carter era un hombre de hechos, no de emociones. Pero incluso él debía de sentir el peso de la historia sobre los hombros. La tumba de Tutankamón se convirtió en un espejo de la obsesión humana por el poder y la eternidad. Cada objeto extraído parecía contener una energía dormida. Los obreros egipcios, muchos analfabetos pero profundamente devotos, trabajaban con respeto ritual. Algunos se negaban a entrar sin antes recitar versos del Corán. Otros abandonaron las excavaciones por miedo a traer desgracia a sus familias. El miedo era contagioso y el rumor de la maldición actuaba como un virus cultural. En cuestión de meses había llegado a todos los rincones del mundo. Se escribieron novelas, se hicieron obras de teatro y películas mudas inspiradas en el tema. Incluso los espiritistas de Londres aseguraban haber contactado con el espíritu del faraón. Lo curioso es que la mayoría de esas historias compartían un mismo patrón: la transgresión. El hombre moderno que se atreve a violar el descanso de los dioses y paga por ello. Es un relato universal, presente en casi todas las culturas. Y quizá por eso funcionó tan bien. La maldición de los faraones era, en el fondo, una advertencia moral disfrazada de misterio arqueológico. Pero el tiempo no se detuvo. Carter terminó sus trabajos en la tumba en 1932. Vivió una vida tranquila, alejado del espectáculo mediático, y murió sin fortuna, aunque con gloria. Hasta el final negó cualquier fuerza sobrenatural. Sin embargo, cuando su cuerpo fue enterrado, algunos amigos notaron un detalle curioso. En su lápida, Carter había mandado grabar una cita tomada del muro de la cámara funeraria de Tutankamón. Que tu espíritu viva, que pases la eternidad en millones de años, tú que amas Tebas. Una despedida sencilla y perfecta. Décadas más tarde, la ciencia retomaría el caso desde otra perspectiva. Con tecnología moderna, los investigadores comenzaron a estudiar los objetos de la tumba y las condiciones del aire en los sarcófagos antiguos. Encontraron esporas, bacterias y gases acumulados. Algunos patógenos, como Stachybotrys chartarum, pueden provocar hemorragias pulmonares. Otros liberan micotoxinas que afectan al sistema nervioso. Tal vez el verdadero hechizo del faraón no fue mágico, sino biológico. Una venganza invisible que la ciencia aún tardaría en comprender. Pero hay algo que ni la microbiología puede explicar: cómo una historia de hace más de 3000 años sigue provocando escalofríos en el siglo XXI. Cada vez que un museo exhibe una momia, cada vez que un visitante mira a los ojos vacíos de un rostro embalsamado, siente algo primario, un respeto antiguo, una incomodidad instintiva. No importa cuánto avancemos, hay algo en la muerte, en su silencio, en su misterio, que nos recuerda que seguimos siendo los mismos humanos que temían al trueno y al eclipse. La maldición de los faraones fue, y sigue siendo, una forma de mirar ese miedo con fascinación. Cuando el siglo XX avanzó, el mito ya tenía vida propia. Era más que una historia de arqueología, se había convertido en un fenómeno cultural. Los noticieros de los años 30 mostraban imágenes de la tumba, mientras narradores con voz grave advertían sobre la venganza del más allá. Los cómics copiaban el tema. Los estudios de Hollywood crearon su propia versión de la maldición, con momias que despertaban para castigar a los profanadores. Tú lo habrías creído también. La mezcla de historia real, misterio y muerte era demasiado perfecta. La gente necesitaba esa historia. Venía de una guerra, de una crisis económica y de un mundo que perdía la fe en lo racional. Creer en una maldición era, de algún modo, volver a creer en algo. Décadas más tarde, los antropólogos llamaron a este tipo de fenómenos mitos modernos, relatos que nacen de hechos reales, pero se expanden gracias a los miedos colectivos. Y en este caso, el miedo era tan rentable como irresistible. A mediados del siglo XX, museos de todo el mundo comenzaron a exponer momias egipcias. Las filas se extendían por cuadras enteras. La gente pagaba para sentir esa mezcla de curiosidad y respeto.
Las instituciones descubrieron que el aura de lo maldito atraía multitudes. No importaba que los científicos explicaran una y otra vez que no existía evidencia sobrenatural, el público quería creer. La maldición se adaptó a cada época. En los años 50, cuando la radiación era la nueva obsesión, algunos afirmaban que los faraones habían dejado trampas radioactivas. En los 70, los programas de televisión hablaban de energías antiguas y vibraciones cósmicas. En los 90, las revistas esotéricas mezclaban la historia con teorías de extraterrestres. Pero lo realmente curioso es que, aunque la ciencia desmontaba cada hipótesis, el mito nunca desapareció. Porque la maldición, en realidad, no trataba de Egipto, trataba de nosotros. El ser humano tiene una relación ambigua con el pasado. Lo reverencia y lo teme. Excavamos para conocerlo, pero cuando lo encontramos, algo dentro de nosotros se resiste. Hay un límite invisible entre la curiosidad y la profanación, entre la búsqueda del conocimiento y la violación de lo sagrado. Cuando Carter abrió la tumba, rompió ese límite ante los ojos del mundo, y cada espectador sintió una mezcla de admiración y culpa. Esa dualidad es el combustible de todos los mitos duraderos. La prensa, los escritores y luego el cine transformaron esa culpa en entretenimiento. La maldición se convirtió en un símbolo del castigo por la arrogancia humana. En cada película, el mensaje se repetía: hay cosas que deberían permanecer enterradas. Pero más allá del guión, el propio Egipto seguía guardando secretos. En los años 60 y 70, nuevas excavaciones hallaron cámaras cerradas durante siglos. Los arqueólogos usaban trajes protectores y analizaban el aire antes de entrar. Algunas muestras revelaron concentraciones altas de amoníaco, dióxido de carbono y esporas fúngicas. Las pruebas confirmaron que aquellos entornos podían ser peligrosos si se abrían sin precaución. Sin embargo, incluso con esas evidencias, los titulares seguían hablando de maldiciones. ¿Por qué? Porque el misterio vende mejor que la biología. En la actualidad, los museos gestionan cuidadosamente ese equilibrio. Anuncian las exposiciones con una estética de misterio, luces bajas, música envolvente, jeroglíficos proyectados, pero acompañan cada vitrina con explicaciones científicas. Juegan con el miedo sin dejar que se descontrole. Han aprendido a domesticarlo, como quien deja una vela encendida para mantener viva la leyenda sin que se queme el museo. ¿Y tú, cuando miras esas vitrinas, sientes el mismo escalofrío que sintieron los periodistas de 1923? No porque creas en una maldición literal, sino porque algo en tu instinto reconoce la frontera entre la vida y la muerte. Esa línea que intentamos cruzar con la ciencia, con la arqueología, con la curiosidad, y que siempre termina devolviéndonos una pregunta: ¿de verdad queremos saberlo todo? El mito de la maldición sobrevivió porque responde a una necesidad humana más profunda que la de explicar lo desconocido, la necesidad de respetarlo. En un mundo que disecciona cada misterio con tecnología, creer que aún hay fuerzas que escapan a nuestro control resulta reconfortante. Y tal vez por eso, cuando alguien menciona la tumba de Tutankamón, todavía imaginamos polvo dorado flotando en la oscuridad, una vela temblando y una voz que susurra desde hace 3000 años: no despiertes a los muertos. La historia de la maldición no murió en el siglo XX, solo cambió de formato. Pasó de los periódicos a la televisión y de la televisión a Internet. Hoy, más de 100 años después del descubrimiento de la tumba, los vídeos y artículos sobre Tutankamón siguen acumulando millones de visitas. Cada generación vuelve a preguntarse si aquella advertencia grabada en piedra era una superstición o algo más. En los foros y documentales actuales, la maldición se reinterpreta según el miedo de cada época. Para algunos, fue una prueba de que los antiguos egipcios conocían fuerzas desconocidas, tal vez energías electromagnéticas, radiación natural o incluso tecnología perdida. Para otros, fue el primer caso documentado de biocontaminación arqueológica. Y entre ambas visiones, la mágica y la racional, se mueve todavía el corazón de la leyenda. La ciencia ha intentado poner fin al misterio con datos. En los años 80, un estudio realizado por la Universidad de Múnich analizó los registros de 44 personas vinculadas directamente a la tumba. El resultado fue claro: no había un número anormal de muertes. Las estadísticas demostraban que la esperanza de vida de los involucrados era similar a la de cualquier grupo de su tiempo. Pero las estadísticas no detienen los mitos. El público no busca porcentajes, busca significado.
Y el significado de la maldición nunca estuvo en los números, sino en la sensación de que el pasado puede defenderse a sí mismo. Cuando Howard Carter encendió aquella vela y miró dentro de la cámara funeraria, algo más que una tumba fue abierto. El mundo moderno se vio frente a su propio reflejo. La obsesión por saberlo todo, incluso cuando el conocimiento tiene un precio. Esa chispa, esa mezcla de miedo y fascinación, sigue viva en cada arqueólogo que entra a un sitio sellado por milenios. Hoy, con drones, láseres y cámaras térmicas, exploramos pirámides sin tocarlas. Pero en el fondo, seguimos igual de cautelosos, porque nadie quiere ser el siguiente Carnarvon. Y es que, incluso los científicos más escépticos, cuando entran en una tumba cerrada durante siglos, sienten algo. No lo admitirán en público, pero lo sienten. Un escalofrío breve, un silencio demasiado profundo, la certeza de estar cruzando una frontera. Tal vez no sea miedo al faraón, sino respeto al tiempo. La maldición no está escrita en jeroglíficos, está en nuestra mente. Es la reacción natural ante lo que no podemos dominar. Una advertencia ancestral recuerda que no todo te pertenece. Y sin embargo, seguimos excavando. Seguimos abriendo puertas que estuvieron selladas por milenios. Porque eso también está en nuestra naturaleza. Desafiar los límites. Quizá por eso la historia de Tutankamón nunca termina. Porque simboliza la eterna tensión entre el deseo de conocer y el temor a las consecuencias. Cada generación reescribe su propia versión del mito. En la nuestra, con el auge de la biotecnología y la inteligencia artificial, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué ocurrirá cuando el conocimiento que desenterremos se vuelva contra nosotros? Esa es la verdadera maldición del faraón. No la que mata a los hombres, sino la que los impulsa a repetir el mismo acto una y otra vez, a abrir la puerta prohibida. Y cuando lo piensas así, entiendes que el mito de Tutankamón es algo más que un relato antiguo. Es una metáfora del mundo moderno. Una advertencia sobre el poder, la curiosidad y la arrogancia. Porque cada vez que la humanidad dice «veo cosas maravillosas», también se asoma al abismo. La tumba del joven faraón sigue ahí, en el Valle de los Reyes, silenciosa, perfectamente conservada. Miles de turistas descienden cada año para observar los muros cubiertos de oro, la máscara que se ha vuelto símbolo del antiguo Egipto. Y aunque nadie lo diga en voz alta, casi todos sienten el mismo impulso. Hablar en voz baja, contener la respiración, no tocar nada. Como si aún, después de tanto tiempo, temieran despertar algo que no debería despertar. El siglo XXI heredó la maldición, pero también las herramientas para estudiarla. Ya no basta con repetir la leyenda. Ahora queremos comprobarla, diseccionarla, entender si detrás del mito hay ciencia o si la ciencia simplemente ha encontrado un nuevo lenguaje para el misterio. A comienzos de los años 2000, los laboratorios comenzaron a analizar fragmentos de tejidos y de aire atrapado en sarcófagos sellados. Los resultados fueron sorprendentes. En algunos casos, se detectaron bacterias y hongos capaces de producir micotoxinas que, en grandes concentraciones, pueden causar insuficiencia respiratoria o daño neurológico. Microorganismos como Aspergillus niger o Stachybotrys chartarum se encontraron en momias de varios milenios. Cualquier arqueólogo que respirara ese aire sin protección podría haber quedado expuesto a un cóctel invisible. Eso explica parte de la historia, pero no toda. Porque el poder del mito no se basa solo en la muerte de unos cuantos hombres, se basa en la emoción colectiva. Y en eso, la ciencia también tiene algo que decir. Los neurocientíficos han descubierto que el miedo compartido crea una forma de vínculo social. Cuando una comunidad entera cree en una amenaza, real o imaginaria, el cerebro libera las mismas sustancias que durante una experiencia religiosa: adrenalina, dopamina, endorfinas. El mito, entonces, funciona como una experiencia espiritual colectiva. Y pocas historias lo lograron tan bien como la del joven faraón. Pero hay otra capa menos visible: la política del miedo. El hallazgo de Tutankamón ocurrió en un Egipto colonizado, y el relato de la maldición sirvió para justificar la presencia extranjera. Los británicos se mostraban como los únicos capaces de dominar las fuerzas del antiguo Egipto. El mito de la maldición, sin quererlo, reforzaba la narrativa imperial, el conquistador que desafía lo desconocido y sobrevive para contarlo. Esa lectura no fue casual. Los periódicos británicos y estadounidenses moldearon la historia con precisión propagandística. Con el tiempo, Egipto recuperó su soberanía, pero el relato ya estaba incrustado en la cultura popular.
El país descubrió que la maldición podía ser un recurso turístico. El mito, que antes simbolizaba venganza divina, se transformó en motor económico. Las agencias vendían recorridos nocturnos, los hoteles ofrecían habitaciones embrujadas y cada aniversario del descubrimiento multiplicaba las visitas. El miedo, una vez más, se había convertido en un negocio. Tú mismo puedes notar cómo el ciclo se repite. Lo que empezó con el oro de una tumba terminó en el oro de la atención. Primero fueron los periódicos, luego la televisión, ahora son las redes sociales. Los vídeos que prometen la verdad oculta de la maldición se comparten millones de veces, mezclando datos reales con fantasía digital. El mito se adapta a cada nuevo medio, como un virus que muta para sobrevivir. Pero hay algo fascinante en esa persistencia. El relato de la maldición nos obliga a reconocer que el miedo no desaparece con la razón, evoluciona con ella. Los antiguos temían a los dioses, nosotros tememos a las bacterias, a la radiación, a los algoritmos. Cambiamos el lenguaje, no la emoción. En los últimos años, los científicos han intentado recrear las condiciones de las tumbas selladas. En cámaras estériles han dejado reposar muestras de aire, polvo y tejido orgánico durante años para estudiar cómo se transforman los microorganismos sin luz ni oxígeno. Los resultados muestran que algunos hongos pueden permanecer viables durante milenios. Una sola espora, al entrar en contacto con un huésped humano, podría activarse. Una maldición microscópica, silenciosa, real. Pero incluso con esa explicación, algo permanece intacto, la sensación de que las tumbas están vivas. Quien ha estado dentro de una lo sabe. El aire es denso, el silencio absoluto, y el olor metálico del tiempo parece penetrar la piel. Allí, entre jeroglíficos y sombras, uno entiende por qué el mito sobrevivió. No hace falta creer en magia para sentir respeto. Y ese respeto se convierte en la frontera entre la ciencia y la superstición. La ciencia necesita mirar, la superstición apartar la mirada. Pero ambas comparten la misma raíz, el reconocimiento de que algo nos supera. Los egipcios lo sabían, no construyeron sus tumbas solo para esconder cadáveres, sino para enseñar una lección. Cada muro pintado, cada inscripción, cada trampa oculta estaba pensada para recordarle al visitante que la eternidad no es un juego. Ellos entendían que el miedo podía educar. Hoy, cuando los arqueólogos usan robots para explorar cámaras selladas, están repitiendo, sin saberlo, el mismo gesto que Howard Carter hizo con su vela hace un siglo. Solo que ahora la vela es un láser y la oscuridad digital. Quizá esa sea la verdadera maldición del faraón, recordarnos que el conocimiento siempre exige un precio. El precio de la humildad. El precio de aceptar que no todo puede explicarse y que lo desconocido no deja de existir solo porque lo iluminemos. Y mientras sigas mirando hacia las pirámides, sentirás ese tirón invisible que mezcla miedo y fascinación. Porque dentro de ti, como dentro de todos, vive una parte que todavía cree en los dioses antiguos, en los secretos escondidos bajo la arena, en la idea de que hay fuerzas que no quieren ser despertadas. Por eso, aunque la ciencia haya resuelto los enigmas biológicos, la maldición sigue viva, no en las tumbas, sino en nosotros, en nuestra incapacidad de mirar el pasado sin imaginar que nos está mirando también. La próxima vez que veas la máscara dorada de Tutankamón, observa sus ojos. Parecen vacíos, pero te devuelven la mirada. Como si el joven rey supiera que, siglos después, todavía hablamos de él. Todavía lo tememos, todavía lo necesitamos para recordar que incluso la historia más brillante proyecta una sombra. Y esa sombra, en el fondo, no pertenece a Egipto, nos pertenece a nosotros.